buenas tardes a todas y a todos. Este será el primer año que se conmemore el Día Nacional de la Mujer Indígena, ya que gracias a los esfuerzos de mi compañera diputada Irma Juan Carlos, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, y mi compañera diputada María Roselia Jiménez Pérez, secretaria de la misma comisión, y por supuesto la importante participación de todas las hermanas de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, en octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó promulgar al 5 de septiembre como la fecha en que conmemoramos la importancia fundamental del papel de la mujer indígena en nuestra sociedad. En atención a la justicia, resulta necesario decir que los pueblos indígenas han sido discriminados en la toma de decisiones del rumbo de nuestra nación y en su derecho al acceso al cargo para integrar las instituciones del Estado. Durante el transcurso de los sexenios, se les ha visto como meros receptores pasivos de programas de corte asistencialista diseñados desde una mirada totalmente occidentalizada que no considera la postura del otro ni propicia el diálogo. Aun y cuando ya existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad de los pueblos originarios de México, siguen enfrentando graves problemas de exclusión, de discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones como a la carencia de voluntad política para resolver el problema. Actualmente, nuestra Carta Magna en su artículo 2 reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, siempre que se sujeten a los principios generales de la misma, respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres en el momento de aplicar y hacer efectivos los derechos. Estos no se respetan a cabalidad. No obstante que el Poder Legislativo ha reconocido los derechos de las mujeres, ha sido complicado reconocer los derechos de las mujeres indígenas, específicamente los que tienen que ver con la participación en sus pueblos y comunidades y a ser tomadas en cuenta al integrar las asambleas comunitarias, las mesas de debates, etc. El cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres indígenas es, por decirlo de una manera, deficiente y en casos extremos nulos. Existe una participación aún escasa en las asambleas comunitarias, en los ayuntamientos, en las asambleas legislativas locales y en general en los puestos de decisión. De igual forma, para lograr dicho objetivo, las mujeres indígenas que llegan a ocupar un cargo de elección han tenido que luchar y realizar mayores esfuerzos que los varones. Los derechos político-electorales de las mujeres indígenas en los sistemas normativos electorales de las comunidades es vulnerado reiteradamente, ya que su ejercicio es desigual tanto en el trato como en la generación de oportunidades respecto de la de los hombres. Dicha desigualdad en el ejercicio de estos derechos se relaciona con las cuestiones culturales de cada pueblo o comunidad. La cultura y los derechos humanos son elementos constantes que se contraponen para hacer efectivo el derecho político electoral de las mujeres indígenas en sus comunidades. Para unos pueblos, la construcción de la ciudadanía, tanto de mujeres como de hombres, se conforma de distinta forma debido a que desde una cosmovisión colectiva indígena, el ejercicio político de la mujer tiene otras funciones o se practica de manera distinta. Las mujeres se enfrentan a las costumbres y tradiciones que les afectan en sus derechos políticos, ya que en muchas ocasiones no se ha podido consumar esa protección al ejercicio de dichas libertades políticas sin alterar la base constitutiva de su tradición. Por otro lado, también el Estado enfrenta el dilema de resolver asuntos en los cuales se contraponen el derecho de las mujeres y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El reconocimiento de los derechos político-electorales de los indígenas en la legislación nacional e internacional ha sido un proceso largo y aún inconcluso. En este contexto, los derechos políticos de las mujeres indígenas son menos reconocidos que los de los hombres. En su mayoría, las mujeres pertenecientes a una etnia han sido educadas para adquirir los roles de género de una cosmovisión masculina de sus propios pueblos. En los sistemas normativos internos de las comunidades de la participación política de las mujeres es distinta a la del régimen de partido. En los pueblos indígenas, el ejercicio de los derechos políticos está supeditado a un sistema cívico-religioso de cargos o de escalafón construido desde una visión patriarcal, en la que las mujeres tienen escasas probabilidades de participar desde el cargo más bajo hasta llegar a presidentas de su comunidad o su pueblo. En el acceso a los cargos son los hombres como titulares de la tierra y jefes de familia los que participan, asisten, votan, toman las decisiones en las asambleas, así como quienes ocupan los cargos comunitarios.
No obstante, en la dinámica del sistema normativo indígena, actualmente se observa cada vez más la participación activa de las mujeres en los cargos, lo que es originado por varias cuestiones: la inmigración masculina, la creación de nuevos cargos comunitarios y la creciente profesionalización de algunas actividades de la gestión municipal. En el sistema político de las comunidades, las actividades femeninas muestran que las mujeres realmente participan en los cargos y funciones organizacionales del pueblo. Sin embargo, la mayoría consiste en actividades sociales generalmente otorgadas a las mujeres, no solo en la comunidad indígena, sino cualquier sociedad. Así pues, aunque existe, su participación en cargos políticos aún es escasa. Como sujeto político, la mujer representa todavía una meta a alcanzar. Para las indígenas implica un doble esfuerzo de reconocimiento tanto al interior de su propia comunidad como en el exterior. Es indispensable reconocer las diferencias culturales de las mujeres indígenas para así poderles respetar su derecho a la igualdad y otorgarles los espacios necesarios para que puedan acceder a los cargos de elección popular. Esto puede darse a partir de las resoluciones que emitan las autoridades, pero también con la información que ellas puedan tener sobre sus derechos de manera que paulatinamente puedan ejercerlos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas ha señalado su preocupación por el número y rango de los puestos gubernamentales ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres, en México, y ha recomendado que se redoblen esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular de las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tomen efectivas para asegurar todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, para lo que podría ser útil la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa. En México, según el INEGI, la población nacional que se autorreconoce como indígena representa el 21.5% del total y alcanza la cifra de 25.694.000 personas. El proceso de construcción de una nueva etapa de la vida pública nacional debe reconocer ampliamente el goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres indígenas, y lo anterior solo se conseguirá a través de la inclusión de ellos en los órganos de decisión política del país. Para que se respete el acceso, el ejercicio y protección de las mujeres indígenas, es necesario reconocerles su alteridad, su igualdad y su diferencia dentro de la universalidad de sus derechos humanos. Si no se parte de un reconocimiento desde los propios actores y desde la norma, será difícil su protección. Es cuanto y muchas gracias por la invitación.